Subtítulos de Dima Torzok. Hay una nube negra elevándose sobre la República Rusa de Tartaristán. Eso solo puede significar una cosa. La fábrica de terror de la región está ardiendo otra vez. Ucrania acaba de asestar un golpe masivo contra Rusia al destruir el centro que fabrica una de las armas más valiosas de Rusia. Drones Shahed son los que ahora arden tras un impresionante ataque de largo alcance de Ucrania, que impactó a más de 800 millas de la frontera. El 9 de agosto, varios medios informaron sobre un ataque de largo alcance que Ucrania realizó contra una instalación de drones en Tartaristán. Euromaidan fue de los primeros y dio la información básica. Dice que el Servicio Secreto de Ucrania, o Servicio de Seguridad de Ucrania, ya confirmó ese ataque y que un dron ucraniano impactó una unidad de almacenamiento. Esa unidad contenía tanto drones Shahed, listos para usar como componentes de drones, que Rusia aparentemente compró a sus fuentes en el extranjero. Ucrania eligió su objetivo cuidadosamente. Tatarstán es el hogar de la Zona Económica Especial de Alabuga, que está cerca de la ciudad de Yelabuga y alberga muchas instalaciones que producen drones y productos electrónicos. Para el ejército ruso, toda la zona es una fábrica colectiva de terror. Es una de las que Vladimir Putin usa para mantener el flujo constante de drones de largo alcance, de los que Rusia ahora depende mucho. Algunos detalles adicionales provienen de United 24 Media. Dice que la unidad de almacenamiento específica que Ucrania acaba de atacar se encuentra en un pequeño asentamiento llamado Hasil Yule. También fue llevado a cabo por el Centro de Operaciones Especiales A del Servicio de Seguridad de Ucrania, conocido como el Grupo Alfa. Rusia teme al Grupo Alfa y con razón. Tuvo un papel clave en la contraofensiva de Kharkov en 2022, recuperando varias localidades ocupadas por Rusia. Ahora participa en ataques con drones de largo alcance, además de formar parte del trabajo del Servicio de Seguridad de Ucrania para capturar espías rusos, simpatizantes e infiltrados que podrían causar daño dentro de Ucrania. Pero volviendo a Tartaristán, esta no es la primera vez que Ucrania ha atacado esta república. Como dice el Kiev Independiente en su informe sobre el ataque, Ucrania la ha golpeado varias veces desde que Rusia lanzó su invasión. Por ejemplo, el 2 de abril de 2024, Ucrania realizó lo que en ese momento fue su ataque más profundo en territorio ruso, con un ataque a la región de Tartaristán que dejó 12 heridos y tuvo como objetivo tanto una fábrica de drones como una refinería de petróleo. Han seguido más ataques, siendo el 8 de agosto el más reciente, en lo que claramente es una campaña concertada de Ucrania para borrar la zona económica especial de Alabuga del mapa. El Servicio de Seguridad de Ucrania estaba más que feliz de dejarle saber a Rusia lo que había logrado. En Telegram, el Servicio de Seguridad de Ucrania anunció que drones de largo alcance del Centro de Operaciones Especiales A atacaron un centro logístico donde se almacenaban Shahids listos y componentes extranjeros para ellos esta mañana. Este almacén está ubicado en el asentamiento de Hasil Yule, en la República de Tartaristán. También dio una razón para llevar a cabo el ataque, agregando: el Servicio de Seguridad continúa su trabajo constante en la desmilitarización de instalaciones militares rusas en lo profundo de las líneas enemigas. Los almacenes de almacenamiento Shahid, con los que el enemigo aterroriza a Ucrania cada noche, son uno de los objetivos militares legítimos. Cada operación exitosa de este tipo reduce la capacidad del enemigo para librar una guerra de agresión contra Ucrania. Ese punto clave reaparecerá más adelante en el video. Por ahora, Rusia se queda intentando hacer lo que siempre hace, fingir que no pasó nada. Kiev Independiente informa que el Ministerio de Defensa ruso no ha emitido una declaración oficial al grabar este video. Probablemente no habrá una declaración próxima. ¿Por qué? El modus operandi de Rusia, cada vez que Ucrania realiza un ataque exitoso, es negar, desviar y directamente mentir sobre lo que sucedió. Rusia le dirá al mundo que sus increíbles defensas aéreas derribaron todos los drones que se acercaron. Si aparecen imágenes de las secuelas de los ataques con drones de Ucrania, Rusia afirmará que no fue el dron el que causó el daño, sino los escombros. Las defensas aéreas de Rusia eran tan poderosas que derribaron los drones de Ucrania con tanta fuerza que se estrellaron y provocaron incendios. Rusia no puede decir ninguna de estas tonterías esta vez. Hay demasiadas grabaciones que prueban exactamente lo que pasó. 2 videos muestran a los drones de Ucrania cumpliendo su propósito. El primero comienza con la persona que graba enfocando el cielo hermoso y despejado en Tartaristán.
Aquellos con buen oído podrán escuchar de inmediato el característico zumbido de un dron acercándose. Esto nos indica que nuestro camarógrafo aficionado está escaneando el cielo porque sabe que algo se aproxima. Entonces aparece. Al principio es solo un punto en el cielo, pero el dron ucraniano va hacia la instalación rusa. El video se acerca y muestra el dron en todo su esplendor. Y mientras una voz rusa, presa del pánico, grita algo de fondo, el dron desciende y da un golpe directo a su objetivo. Sin defensas aéreas visibles, los cañones antiaéreos rusos no disparan, pues el dron ucraniano parece tener el camino libre a su objetivo. Y como si fuera poco, hay un segundo video, mucho más corto, que muestra el impacto desde otro ángulo. El video muestra el dron en el cielo, antes de bajar y explotar en una gran bola de fuego al chocar con un edificio. Rusia no puede negar esto. Así que Rusia guarda silencio porque no hay ninguna posibilidad de que su Ministerio de Defensa admita ante el mundo lo que la evidencia muestra claramente. Ucrania acaba de volar un almacén de drones en Tartaristán. Los espectadores atentos de estos videos pueden notar los acercamientos a los drones ucranianos, que revelan qué arma de largo alcance se usó en el ataque. Euromaidan Press proporciona la respuesta para quienes no reconocen de inmediato los drones ucranianos. Fue un dron Lyuty el que causó el daño, y ese es uno de los drones más aterradores en el arsenal de Ucrania. El 4 de agosto, solo 5 días antes del ataque ucraniano a la instalación de drones en Tartaristán. Forbes publicó un perfil sobre el dron Lyuty, donde lo llamó el poderoso vehículo aéreo no tripulado, la respuesta de Ucrania a los Shaheds de Rusia. En realidad, el dron ucraniano probablemente es mucho mejor. El Lyuty se desarrolló en 2022 cuando Ucrania defendía su territorio ante la invasión rusa. En ese momento, la idea de usarlo para atacar objetivos dentro de la propia Rusia quizá era solo un sueño imposible, sobre todo porque atacar territorio ruso era una de las líneas rojas que Putin decía que provocarían una escalada en la guerra. Aún así, Ucrania siguió trabajando. En 2023, el conglomerado estatal de defensa de Ucrania Antonov Aeronautical, Science and Technical Complex finalizó el desarrollo, permitiendo el despliegue de drones Lyuty operativos en Ucrania. Para 2024, esos drones empezaron a volar hacia Rusia para atacar objetivos clave de infraestructura. Si alguna vez hubo un dron perfecto para ese trabajo, es el Lyuty. Las versiones iniciales del dron ya eran lo suficientemente impresionantes. Podían volar alrededor de 1000 kilómetros mientras transportaban un explosivo de 50 kilos. Eso era suficiente para entrar en territorio ruso, pero podía volarlo bastante lejos como para atacar las instalaciones de producción de drones de Rusia en Tartaristán. Así que el trabajo continuó. Las mejoras constantes al Lyuty original le han dado un alcance de 1242 millas mientras transporta un explosivo de 165 libras. Ahora el dron vuela más lejos y golpea más fuerte que nunca. Esta versión mejorada del Lyuty parece haber destruido recientemente la instalación de almacenamiento de drones de Rusia en Tartaristán. Quizás aún más impresionante, Antonov anticipó prácticamente todos los problemas que podrían haber impedido que Ucrania usara el dron para ataques en profundidad. Por ejemplo, los sistemas de guerra electrónica o guerra electrónica. Rusia ha desarrollado técnicas de guerra electrónica que le permiten interferir los drones ucranianos al atacar sus señales de navegación y comunicación. Para un dron como el Lyuty, que entra en territorio ruso, esos sistemas de guerra electrónica serían suficientes para frenar los ataques ucranianos, en seco, a kilómetros de distancia de sus objetivos previstos. Así que el Lyuty no es pilotado de forma remota. Eso significa que no se están transmitiendo señales de comunicación del operador al dron. En cambio, el Lyuty tiene un sistema combinado de navegación, sistema de posicionamiento global e inercial, muy parecido al de un misil moderno, que lo guía durante la parte inicial de su vuelo. Cuando el dron se acerca al objetivo, los sistemas de navegación son reemplazados por visión artificial con inteligencia artificial. Resistente a muchas formas de guerra electrónica, ese sistema permite que el Lyuty trace rutas de vuelo complicadas en tiempo real. Las partes que determina también le permiten evadir la detección por radar y mantenerse alejado de los sistemas de defensa aérea de corto alcance que Rusia instala para detener los drones de Ucrania en seco. ¿Recuerda los videos que hablamos antes? Como se mencionó anteriormente, no hubo sonidos de los sistemas de defensa aérea rusos disparando ráfagas en dirección al dron ucraniano. Ahora, está claro por qué. La inteligencia artificial del Lyuty
le ayudó a determinar una ruta que aprovechaba los puntos ciegos en la planta de Tartaristán. Existen muchos de esos puntos ciegos. Rusia ha perdido 1.204 de sus sistemas de guerra antiaérea, según el Ministerio de Finanzas de Ucrania. Lo que le queda a Rusia está siendo estirado tanto como puede. Es imposible cubrir todos los corredores aéreos en sus instalaciones más valiosas. En un mundo ideal, las fábricas de Tartaristán tendrían sistemas de defensa aérea por todas partes. La realidad para Putin es que Rusia es tan enorme que no es posible cubrirla toda. Y es aún menos posible cuando tantos de estos sistemas se están usando para defender el territorio ucraniano que Rusia ocupa. Han estado surgiendo oportunidades por todos lados para que Ucrania use sus drones Lyuty, y Ucrania las ha estado aprovechando. El ataque del 9 de agosto en Tartaristán no es la primera vez que este dron genera conmoción en Rusia. Por supuesto, Rusia nunca admite que Ucrania haya logrado golpear objetivos dentro de su territorio con sus drones de largo alcance. Pero Forbes señala muchos ejemplos donde es probable que se haya utilizado un Lyuty. El primero ocurrió en enero de 2024, cuando Ucrania atacó un depósito de petróleo en San Petersburgo. El dron de Ucrania viajó aproximadamente 560 millas para realizar ese ataque, lo que significa que el Lyuty casi tuvo que ser el arma elegida. Muchos más ataques han seguido. La base aérea de Mozdok fue atacada por un Lyuty en junio de 2024. En 2025, Ucrania ha estado usando su versión mejorada del dron para atacar oleoductos y gasoductos en toda Rusia. La respuesta de Ucrania al Shahid ha demostrado ser tan efectiva que Militani informa que el dron ahora se utiliza en el 80% de los ataques que Ucrania está realizando contra las refinerías de petróleo de Rusia. Y ahora también está destruyendo instalaciones de almacenamiento de drones. Aún mejor está el costo. Un solo Lyuty cuesta alrededor de $20,000 para construirlo. Aunque las cifras varían, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estima que a Rusia le cuesta unos $35,000 producirlo. Un solo dron Shahid probablemente es mucho más barato porque no incluye los innovadores sistemas de inteligencia artificial que se ven en el Lyuty. A ese precio, el dron ucraniano solo debía destruir 6 Shahids rusos para ser rentable. Eso sin siquiera tomar en cuenta el enorme agujero en el techo de una instalación de almacenamiento destruida que ahora necesita reparaciones. Independientemente de cuántos Shahids destruyó el ataque de Ucrania, eso es lo único que realmente no se sabe sobre lo que logró Ucrania. ¿Cuántos Shahids rusos quedaron en pedazos por un solo Lyuty? Rusia no lo revelará, pero si el dron ucraniano destruyó todo el almacenamiento, la cifra debe ser de decenas. Esto solo demuestra cómo el diseño superior y la selección inteligente de objetivos muestran la enorme diferencia en el enfoque de Ucrania para usar drones de largo alcance en comparación con el enfoque de Rusia. Esto nos lleva a las consecuencias más amplias del ataque de Ucrania en Tartaristán. Primero, recordemos la razón del Servicio de Seguridad de Ucrania para realizar el ataque. Como dijo el Servicio de Seguridad de Ucrania, Ucrania busca desmilitarizar a Rusia atacando la mayor cantidad de objetivos posibles en lo más profundo del país. La zona económica especial de Alabuga es clave para que Rusia obtenga drones y realice ataques más intensos y lejanos contra ciudades ucranianas. Como señaló Cable News Network el 8 de agosto, las fábricas de Alabuga han estado produciendo drones a un ritmo increíble para satisfacer las demandas de Putin. Se ha llegado al punto en que aproximadamente el 90% de toda la producción de drones Shahed de Rusia ocurre en su propio territorio, siendo Alabuga clave para todo esto. Y el sitio se está expandiendo. Imágenes satelitales de julio revelan que Rusia construye nuevas instalaciones de producción y dormitorios para trabajadores. Por supuesto, todos los drones que salen de esas instalaciones deben almacenarse antes de enviarse a los lugares desde donde Rusia los lanzará. Esa fue la oportunidad que Ucrania aprovechó el 9 de agosto. Ucrania pudo haber atacado algunas instalaciones de fabricación en Tartaristán. No se sabe con certeza, pero definitivamente atacó una unidad de almacenamiento. Eso basta para obstaculizar la cadena de suministro de Rusia. Ahora, hay un dato interesante sobre el crecimiento de la zona económica especial de Alabuga. Como informó Forbes el 10 de agosto, Irán jugó un papel enorme para que Rusia consiguiera los drones Shahid. En 2023, un acuerdo de $175,000 millones permitió a Irán autorizar a Rusia a fabricar Shahids en su territorio. Antes de eso, Irán pudo beneficiarse de un acuerdo que le permitió enviar 6,000 Shahids a Rusia
a un costo por unidad de $193.000, eso representó $1.158 millones más para Irán antes del acuerdo de $175.000 millones. Ahora Forbes dice que Irán podría empezar a sentir remordimiento como vendedor. Rusia ya no necesita a Irán, como lo muestra que fabrica hasta el 90% de sus propios Shahid. Probablemente Irán no anticipó eso. Probablemente pensó que podría ganar varios miles de millones de dólares más gracias a la guerra en Ucrania, debido a que Rusia se enfocó en construir más unidades mecanizadas para la invasión terrestre. Rusia fabricará sus propios Shahed, pero aún dependerá de Irán para cubrir huecos. Cuando Putin empezó a depender más del uso de drones, Irán seguramente se frotaba las manos de alegría por todo el dinero que estaba a punto de recibir. Dinero que no recibirá gracias a su decisión miope de permitir que Rusia fabrique sus propios Shaheds. Un solo ataque a Tatarstán no hará que Rusia regrese a Irán. Para adquirir más drones, Ucrania debe causar más daño. Pero si alguna vez llega a suceder, Rusia podría encontrarse pagando un precio altísimo por drones que Irán está muy molesto de no poder vender, gracias a que Rusia trasladó casi toda su producción de Shahid a su propio territorio. Y hablando de la producción de drones rusa, ha aumentado muchísimo. Gracias a ese aumento, Ucrania enfrenta que Rusia envíe más Shahed, lo que da otra razón de por qué el ataque en Tartaristán es importante. Cada Shahed destruido es un dron que no puede ser enviado a una ciudad ucraniana. Eso es vital ahora que los ataques de drones de largo alcance de Rusia son más intensos que nunca en la guerra en Ucrania. Se mencionó antes que Ucrania elige cuidadosamente los objetivos militares para atacar con sus drones Lyuti. Rusia no hace eso con sus Shaheds. Envía cientos de estos drones al mismo tiempo para atacar ciudades ucranianas y causar estragos entre civiles. Al Jazeera tiene las cifras. El 3 de agosto informó que la agencia de noticias 6.297 drones, lo que representó 16%. De esos 6.297 drones, 6.129 eran Shaheds, del tipo que Ucrania acaba de destruir en Tartaristán. Esto equivale a unos 197 drones Shahed entrando a Ucrania al día el mes pasado. Para dar un poco más de contexto, Rusia lanzó 423 drones contra Ucrania en julio de 2024. En solo un año, Rusia ha incrementado la producción hasta el punto de que ahora está usando 14 veces más drones por mes de lo que usaba en 2024, y solo va a empeorar si Rusia logra alcanzar los objetivos de producción de drones de Putin, según Newsweek. El Instituto para el Estudio de la Guerra dice eso. Rusia está intentando llegar al punto en que pueda lanzar 2.000 drones contra Ucrania en un solo día. Eso sería devastador, aunque Ucrania puede ver algunos aspectos positivos en esto. Parte de la razón por la que Rusia se está enfocando tanto en la producción de drones ahora es que se está quedando sin las unidades mecanizadas de las que ha dependido durante gran parte de la invasión de Putin. Como dijo el Dr. Jack Watling, experto militar del Royal United Services Institute, a Sky News en mayo, las reservas rusas de equipo soviético antiguo como tanques, vehículos de combate y artillería se agotarán entre ahora y mediados de otoño. La capacidad de Rusia para reponer sus pérdidas dependerá solo de lo que logre producir desde cero. Ese aspecto positivo podría no importar mucho a Ucrania, mientras miles de drones Shahed invaden su espacio aéreo. Por eso se necesitan ataques como el que acabamos de ver en Tartaristán. El ataque en Tartaristán parece aislado contra una instalación rusa de drones, pero no lo es. Más bien, es parte de un esfuerzo sistemático de Ucrania para destruir las instalaciones de almacenamiento y producción de drones de Rusia. La zona económica especial de Alabuga, en expansión, es uno de los objetivos más importantes para Ucrania a medida que la guerra avanza hacia 2025 y hasta 2026. Esta zona permitirá a Rusia lograr la meta de 2.000 drones diarios que Putin fijó. La única manera de evitar que eso suceda es incendiando toda la zona. Lyuti le proporciona a Ucrania la herramienta que necesita para hacer el trabajo. Es probable que en los próximos meses surjan muchos más informes sobre la destrucción de instalaciones de fabricación y almacenamiento de drones en Tartaristán. Actualmente, los drones son lo único del ejército ruso que aumenta en número. Incluso ellos podrían pronto enfrentar graves escaseces. Como los misiles y tanques, la maquinaria de guerra rusa se agota y las cifras son brutales.
Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a The Military Show para obtener la cobertura más actualizada sobre los últimos ataques profundos de Ucrania en territorio ruso.